Bé, iniciem la següent sessió, la següent xerrada. Ens parlarà el professor Alessandro Ferrara. Ell és professor de Filosofia Política a la Universitat de Roma Tor Vergata. A Roma hi ha 3 universitats públiques que s'anomenen 1, 2, 3 i ell, la Tor Vergata és la 2, a Roma 2, Roma 2. Ell va estudiar a Itàlia, però després va fer la tesi doctoral als Estats Units, a la Universitat de Califòrnia, seu a Berkeley. Després de doctorar-se va estudiar amb Habermas a Alemanya. Jo crec que és un dels filòsofs de la política actuals que combina d'una manera més brillant tota la tradició anglosaxona i tota la tradició continental. Des de l'any 1991 ha estat director de les conferències que anualment organitza la revista Philosophy and Social Science, i sobre les seves publicacions, amb bona tradició anglosaxona, té una infinitat d'articles d'investigació, però també amb bona tradició continental té uns llibres interessants. Es pot destacar el llibre escrit en anglès Justice and Judgment, de l'any 99, a l'editorial Sage, el llibre Reflective Authenticity, de l'any 98, traduït al castellà Autenticidad Reflexiva, per l'editorial Antonio Machado, a l'any 2001, La Fuerza del Ejemplo, traduït a l'editorial Gedisa, a l'any 2008, i ara em comentava que ja té un llibre en premsa, en anglès, The Democratic Horizon, que li publicarà a la Cambridge University Press i que al mateix temps ja s'està traduint al castellà a l'editorial Herder amb el títol El Horizonte Democrático i que sortirà l'any 2013. El professor Ferrara ens parlarà de la separació de la religió i la política, problemes normatius i límits de la veu pública de la religió, i si la primera conferència ha estat més epistemològica, aquesta crec que tindrà un sentit més normatiu, més entre l'ètica i la filosofia política. Doncs jo us deixo amb ell. Muchas gracias por esta presentación y un agradecimiento. Yo solamente puedo hablar castellano. Un agradecimiento a los organizadores de la conferencia, de esta conferencia sobre secularización de la filosofía y filosofía de la secularización, y que pienso coinciden con los investigadores del proyecto Religión en l'espai public democrático. Creo que en Italia yo estaba en un proyecto de investigación con el mismo título, exactamente. La convergencia entre temas es remarcable. Yo voy a hablar de problemas que se plantean a la filosofía política del momento en que reconsideramos no el principio de la separación entre la religión y política, sino la implementación de este principio de separación entre religión y política en un contexto histórico y filosófico diferente del contexto original en que se puso. La religión, que parecía en vías de desaparecer o como mínimo de ser recluida a la esfera privada, lucha ahora por un lugar más prominente en la arena pública y exige que se reconsidere no el principio mismo de separación, sino las ideas que con el paso del tiempo se han ido consolidando sobre la implementación de esta separación. Mi propósito es subrayar las áreas centrales más problemáticas de este asunto y el abanico de soluciones que se ofrecen. Quisiera empezar con una breve repetición de las 3 narrativas anticipadas ya antes por Daniel Gamper,
las tres narrativas más importantes disponibles actualmente para explicar los cambios recientes en la relación entre religión y política. Estas tres narrativas conciernen al significado de la laicidad y de la secularización. La primera es una narrativa sobre el auge del secularismo político, o lo que también denominamos con el término laicidad. La segunda es una narrativa que se refiere al auge del secularismo social o secularización. Y la tercera es una narrativa concerniente a la transformación fenomenológica de la experiencia de la creencia, donde se hablaba de la relación antes del profesor Per Luis. Más adelante, en la siguiente sección, la segunda, asumiendo que estas transformaciones nos obligan a repensar ampliamente el modo en que la separación de religión y política ha sido institucionalizada en las sociedades occidentales, trataré dos problemas normativos que destacan, en mi opinión, de modo más prominente. En la tercera sección, la última, asumiendo que la reconsideración del modo de separar religión y política incluye un reconocimiento de la legitimidad plena de la presencia de voces religiosas en la esfera pública, trataré de la cuestión del umbral que separa la participación legítima por parte de comunidades motivadas por preocupaciones religiosas entre la participación legítima y la interferencia ilegítima o cuestionable en el transcurso de un proceso político democrático. Entonces empiezo con tres significados de secularismo. Un primer significado de secularismo se refiere al hecho de que el ejercicio legítimo del poder estatal, lo que podríamos llamar la dimensión coercitiva de la ley, se realiza en términos seculares, al hecho de que todos los ciudadanos pueden ejercer libremente su libertad religiosa y su culto a un Dios, a otro Dios o a ningún Dios, y al hecho de que las iglesias y el Estado están cuidadosamente separados. En la versión clásica de la separación entre el Estado y las iglesias, las creencias religiosas estaban protegidas en su libertad para articular el conocimiento revelado y los caminos de salvación, de administrar la interpretación de lo sagrado, protegidas en su libertad de regular los rituales, de infundir trascendencia en la vida cotidiana, de celebrar el vínculo compartido por los fieles, siempre y cuando nunca invocaran el apoyo del poder coercitivo del Estado y nunca pretendieran convertir el pecado en crimen y siempre permitieran a sus creyentes cambiar de opinión y convertirse a otra religión o ninguna. El secularismo, en este sentido, es el que se designa con el término francés laïcité, el italiano laicità, el español laicidad, y que en inglés suele ser traducido con el término algo más tortuoso de neutralidad religiosa, religious neutrality, y se haya expresado por las dos cláusulas de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. La narrativa de su ascenso es paralela a la narrativa de la separación moderna entre Iglesia y Estado al final de las guerras de religión. Un segundo significado de secularismo se refiere, en cambio, a un fenómeno social y no tanto político. En este segundo sentido, secularismo concierne al hecho de que, uno, las comunidades religiosas en sociedades modernas dejan de influir en la ley, en la política, en la educación y la vida pública en general y se convierten en subgrupos funcionalmente especializados, comunidades de creyentes con ideas afines. Segundo, la gente deja paulatinamente de usar rituales y símbolos religiosos para señalar la importancia de momentos significativos de sus vidas. 3. Las fronteras religiosas de la fe pierden importancia para definir las redes sociales de los individuos. 4. Las categorías religiosas conforman las ideas, los compromisos y las fidelidades de la gente con una frecuencia menor que otras consideraciones. Y 5. La acción motivada religiosamente se recluye a áreas especiales de cada vez menor importancia para la vida social.
un indicador inmediato y bastante principal de este proceso es la total desaparición hasta total de la religión como motivo de inspiración artística. Pensamos cuántas pinturas, cuántas esculturas, cuántas composiciones musicales de los siglos XX y XXI tienen en su centro un motivo religioso. Pero la imagen no está aún completa. Necesitamos enfrentarnos a una tercera noción de secularismo que ha sido destacada por Charles Taylor en su libro monumental de 2007, A Secular Age. No sé si está traducido ya. La mayor ventaja del planteamiento de Taylor radica en el hecho de que su reformulación del concepto de secularismo es cercano a la experiencia. Tiene una cualidad fenomenológicamente densa. Taylor no caracteriza el secularismo ni en términos de las preguntas cómo son las instituciones de una política laica o qué papel desempeña la religión en el modo en que se percibe su legitimidad, ni en términos de preguntas como, por ejemplo, ¿ha disminuido con el tiempo la importancia de la religión en la configuración de las intenciones, de los compromisos, de las lealtades, redes sociales de todas de las personas? ¿O ha disminuido el número de personas que creen en Dios? Sino plantea en términos de una cuestión planteada completamente en el interior de la experiencia vivida. La cuestión es clave para captar este tercer significado de secularismo, según Taylor, son cómo se siente el hecho de creer. ¿Cómo es vivir como creyente o no creyente? Resumiendo un argumento largo, el libro tiene más que 900 páginas, secularismo en este tercer sentido consiste, cito de Taylor, entre otras cosas, en un desplazamiento desde una sociedad en que la creencia en Dios no está cuestionada y no es problemática, a una sociedad en la que es una opción entre otras, y frecuentemente no la más fácil de adoptar. Una de las razones para acuñar un nuevo concepto filosófico es que nos permite ver el mundo en términos diferentes y más ricos, ojalá, que antes. Y ciertamente la tercera noción de secularismo de Taylor nos permite ver el caso de los Estados Unidos y su peculiar combinación de fervor religioso y política secular bajo una luz distinta. Desde la perspectiva del secularismo social, el segundo sentido del término, Estados Unidos puede parecer una sociedad menos secular que Alemania o Francia. Pero desde este punto de vista fenomenológico de Taylor, no es en modo alguno menos secular. El creyente estadounidense, igual que el creyente alemán o francés, está obligado a ver su fe como una entre otras opciones existenciales posible. Y por otra parte, es posible que la asistencia a servicios religiosos en Estados Unidos sea parecida a la asistencia a las mezquitas en Pakistán o Jordania, pero la experiencia de la creencia de lo que quiere decir creer sigue siendo muy distinta. Desde el punto de vista de esta tercera noción de secularismo, creencia y no creencia, teísmo y ateísmo no son teorías rivales, no compiten en términos cognitivos, sino son vistas como diferentes modos de estar en el mundo, de vivir su propia vida. El mundo que aún no ha sido secularizado es un lugar, según la noción de secularismo de Taylor, en el que todo el mundo, no solo yo, pero todo el mundo da por supuesto que la fuente del valor, del sentido y de la plenitud radica más allá del alcance humano en algo trascendente. Ya no es una cuestión de si un porcentaje mayor de personas creían en Dios en 1500 respecto del porcentaje de creyentes en el año 2000. Lo que importa es que la experiencia subjetiva de la creencia se ha modificado completamente. Lo que antes era el marco incuestionable compartido por todo el mundo de modo natural y no reflexionado,
ha pasado a ser una entre muchas opciones disponibles, ninguna de las cuales puede ser vista como si tuviera un estatus privilegiado en la sociedad. El creyente está condenado a ver su propia fe como una más entre diversas elecciones. Puede seguir creyendo, pero ya no puede hacerlo de la manera no reflexiva e ingenua que caracterizaba a las sociedades que no están secularizadas. Puede seguir creyendo, pero su fe es experimentada desde lo que Taylor llama el marco inmanente, the immanent frame. Preponderante a saber un horizonte cultural completo que identifica la vida buena con la prosperidad humana, human flourishing, que no acepta finalidades últimas más allá de esta prosperidad humana, finalidades últimas y públicas, y ninguna felicidad u obligación a algo más allá de esta prosperidad. Este es aproximadamente el estado de la cuestión. No se puede detectar de manera conclusiva una tendencia de declive de la religiosidad. La acción proselitista de las grandes religiones mundiales es tan activa como siempre. Y en el interior de cada comunidad religiosa, hoy las tendencias más conservadoras están en su apogeo, en cada religión. Y en todas partes se aprecia una creciente exigencia de reconocimiento público de la religión, incluso en estados hiperlaicos como Turquía, por ejemplo, donde se ve los problemas en la reforma constitucional. Pero la cuestión más interesante, yo creo, es una cuestión normativa. Si nuestra percepción de la relación entre modernización y fenómeno religioso ha cambiado, ha desaparecido la expectativa de una desaparición de la religión, tendríamos que reconsiderar también la relación entre política y religión tal y como la entendemos en el mundo occidental. El modo en que se ha institucionalizado la separación entre política y religión sobre la expectativa de base de un gradual desvanecimiento de la religión puede seguir siendo el mismo una vez que la expectativa se ha demostrado que era ideológica y la religión está siendo aceptada como un aspecto ahora estable y aún positivo de la vida social. En otra parte, he explorado las diversas implicaciones normativas de esta reorientación completa de nuestro horizonte filosófico en este libro que mi introductor ha citado, La fuerza del ejemplo. Aquí basta recordar los dos desafíos más importantes que deben ser tratados en manera filosófica. Ambos desafíos están conectados con las implicaciones del principio de igualdad, cuando este principio se aplica de manera rigurosa a asuntos religiosos. El primer desafío concierne a las exigencias de equidad en tanto que afectan el acceso de ciudadanos religiosos y ciudadanos seculares al espacio público. El segundo desafío se refiere a las exigencias de equidad en tanto que afectan nuestro modo de conceptualizar el estándar de lo tolerable e intolerable en asuntos religiosos. Voy a discutir el primer desafío y a bosquear algunas respuestas. En la medida en que en la arena política liberal democrática solo las razones no religiosas, seculares, constituyen una base legítima para adoptar decisiones vinculantes, por ejemplo, reglamentos, sentencias judiciales, etc. En esta medida se puede argumentar a favor de que se imponga una carga adicional a los ciudadanos que experimentan su fe de manera auténtica y profunda. Si la única moneda usada
en la arena pública son las razones penúltimas, por oposición a las últimas, a saber, las razones seculares, razonables, compartibles por creyentes y no creyentes de igual modo, entonces, dada la naturaleza religiosa de sus más profundas creencias, los ciudadanos creyentes se ven obligados a recorrer una milla hermenéutica extra en comparación con los que abrazan creencias seculares para formular razones que puedan ser usadas legítimamente en la arena pública. Es necesaria una manera de corregir este desequilibrio, pero no como homenaje a un zeitgeist que ha cambiado, sino en nombre del principio de igualdad. Rawls y Habermas ofrecen cada uno por su cuenta dos ideas bastante convergentes, pero discrepantes en algunos aspectos, para restablecer la ecuación igualitaria que constituye la piedra angular normativa de la forma de gobierno liberal. Ambos nos ofrecen la misma receta con una variación, pero importante en mi opinión. Ambos diferencian en la esfera pública de una sociedad compleja, de una parte, un subdominio institucional y estrictamente político, y de la otra, un entorno igualmente público, pero no igualmente estructurado, en el que los creyentes disfrutan de libertad completa para expresar ideas basadas en su credo religioso. La diferencia entre estos dos tipos de espacio público gira en torno a la presencia o ausencia de una expectativa de que se generarán decisiones vinculantes. En la terminología de Rawls, estas dos partes del espacio público se denominan respectivamente el foro público, the public forum, en el que reina la expectativa de que se tomarán decisiones vinculantes, y la cultura de fondo, background culture, mientras que Habermas las concibe como el espacio habitado por públicos fuertes, de una parte, básicamente parlamentos, tribunales y la administración del Estado, y una esfera política pública, the public sphere, Öffentlichkeit, más informal, de la otra parte. Y además, ambos consideran que el tipo de espacio público no estructurado y no orientado a tomar decisiones vinculantes es aquel que debería ser más abierto y más receptivo a voces religiosas de lo que la doctrina liberal tradicionalmente ha estado dispuesta a aceptar. Rawls rechaza explícitamente una interpretación restrictiva de este concepto de razón pública y de razonabilidad, sobre la base de la así llamada visión amplia, the wide view, de la cultura política pública. Los ciudadanos, dice Rawls, pueden aportar en cualquier momento sus más profundas creencias, inspiradas por la religión, a la arena pública de manera legítima, a condición de que cuando, y en el caso de que lo que proponen lograra entrar en algún procedimiento formal del foro público, sea el Parlamento o un tribunal, estos fundamentos inicialmente religiosos deberían ir acompañados por otras razones seculares, es decir, totalmente compartibles por ciudadanos que no sean creyentes. Habermas también enfatiza que en la esfera pública no pueden restringirse el tipo de razones que se invocan para justificar o criticar una propuesta. La idea de neutralidad, en el sentido más estricto posible, se aplica solo a la toma formal de decisiones en la esfera política. En las actas parlamentarias o en las resoluciones judiciales no se permiten referencias religiosas controvertidas. Habermas también distingue, en paralelo a la distinción de Rawls entre razones públicas y razones seculares, distingue entre la razón secular, frecuentemente con una base científica, y la así llamada razón postsecular, que surge de un proceso de aprendizaje interno a la tradición ilustrada, que ha renunciado a toda pretensión de exhaustividad para todas las formas de validez y de valor y está dispuesta a aceptar
todo lo que la fe religiosa puede enseñar, en un reconocimiento acerca del cual hemos entendido mucho en la relación antes, de una idea de razonabilidad de la religión, de una interconexión entre la fe y la razón, de una disponibilidad de la filosofía de la razón postsecular a aprender de lo que se puede aprender de la experiencia religiosa. Pero Habermas expresa una mayor preocupación que Rawls con respecto a lo que define como una carga mental y psicológica indebida, una carga de traducción distribuida asimétricamente, que irrita al ciudadano creyente, dado que la moneda que usa la política democrática solo puede ser la de la razón neutral. Es una carga que suscita preocupaciones pragmáticas, por ejemplo, la creciente alienación de grandes masas de ciudadanos con inclinación religiosa o la disminución de capacidad integradora del sistema cultural, pero también es una carga que plantea una genuina preocupación normativa. Si el principio de igualdad de todos los ciudadanos se toma en serio, entonces importa, desde un punto de vista normativo, que el ciudadano religioso sea forzado por la lengua franca secular de la política liberal a hacer un trabajo de traducción que tiene un coste mental y que suele ser duro de realizar. Parecería que se requiere alguna forma de compensación, cuya forma institucional debe aún ser determinada. No está clara. Esta preocupación, pero el punto normativo es importante, que importa que el ciudadano de fe tiene un trabajo, una carga adicional respecto al ciudadano secularizado en el participar en el debate público. Esta preocupación lleva a Habermas a formular una propuesta que no hallaremos en la obra de Rawls. La carga adicional de traducción debería ser compartida. Compartida entre los ciudadanos que son creyentes y aquellos que no lo son. Y la realización institucional de este compartimiento, de este compartir, es una cuestión abierta. Ello con el fin de asegurar que los ciudadanos creyentes, a quienes por razones ajenas a su voluntad podría resultarles imposible traducir razones vinculadas con su fe a razones neutrales, no se vean privados de tener alguna influencia política. Estas reflexiones sobre las implicaciones del principio de igualdad para la separación de religión y política en una sociedad postsecular deberían completarse, sin embargo, con una segunda consideración normativa, en la que entro ahora, una tematización de la diferencia entre los ritmos evolutivos de lo religioso y de la conciencia pública religiosamente neutra, y el impacto de esta diferencia en el principio de tolerancia. Efectivamente, también en este caso, el principio de igualdad impone exigencias normativas que exigen repensar la comprensión original de la tolerancia. Recordemos brevemente la formulación clásica de la doctrina liberal de la tolerancia. ¿Dónde se halla exactamente la línea que separa lo tolerable de lo intolerable en cuestiones de conductas motivadas por la religión? ¿Debería tolerarse el comportamiento religiosamente motivado que implica la mutilación del cuerpo, el maltrato de los animales, los sacrificios humanos o la prostitución sagrada obligatoria? La respuesta de John Locke en la Carta sobre la Tolerancia es incomparablemente clara. Cada iglesia es libre de regular como mejor le parezca todas las prácticas relacionadas con el culto, el lugar, el momento, la modalidad de estas prácticas, a condición de que estas prácticas sean legales de acuerdo al derecho civil. En cambio, una iglesia nunca tiene derecho a establecer cultos que incluyan actos contrarios a la ley. Una contrapartida
recíproca a la exigencia de que la autoridad civil del Estado debe abstenerse de apoyar o imponer creencias y prácticas religiosas mediante el poder coercitivo de la ley. Mientras que debe mencionarse el hecho de que el concepto lockeano de tolerancia estaba pensado solo para las relaciones intraprotestantes, excluyendo a los católicos, a los ateos y a los fieles de religiones no cristianas, uno se pregunta ahora, en 2012, ¿qué razones puede haber para afirmar que este principio necesita reconsideración? Necesita reconsideración en el contexto de la sociedad postsecular. Todas estas razones para reconsiderarlo se apoyan en la observación, en mi opinión, de que la ley civil secular evoluciona siguiendo un paso completamente diferente y más acelerado de la conciencia religiosa. Esta diferencia en el ritmo evolutivo puede ser explicada desde un punto de vista causal sobre la base de muchos factores, y mencionaré aquí solamente 3 circunstancias específicas. En primer lugar, la conciencia religiosa experimenta una relación muy intensa con su propia tradición, una relación que halla tan solo un equivalente débil en la importancia del precedente para la argumentación legal. Esto se aplica a las formas altamente institucionalizadas de religiosidad como el catolicismo, que vislumbra un explícito magisterium de la Iglesia sobre los artículos de fe, las modalidades de culto, así como un principio igualmente explícito de la infalibilidad del Papa, pero también se aplica a aquellas formas de religiosidad que dan al creyente mayor autonomía. En lo que respecta a las grandes religiones históricas, la tradición es con frecuencia la tradición interpretativa de un texto sagrado que por definición nunca puede ser corregido, menos aún reemplazado, sino tan solo reinterpretado. La estructura interna de la conciencia jurídica es diferente. Y más diferente aún es la conciencia política. Ningún texto está exento de ser corregido. La Constitución misma está abierta a revisión. En cierto sentido, también la interpretación jurídica está orientada hacia la importancia de un precedente, pero solo porque la conformidad con un precedente es funcional al objetivo de asegurar la coherencia general del sistema legal y la predecibilidad de las consecuencias legales, lo que Max Weber solía llamar la calculabilidad racional de las consecuencias legales de las propias acciones. En segundo lugar, en una sociedad moderna, la conciencia jurídica opera en forma autónoma tanto de la moral como de la política, pero sin embargo siempre está inmersa en un contexto político caracterizado por la presencia de una pluralidad de valores, intereses y opciones que encuentran apoyo dentro de una pluralidad de grupos más o menos organizados. Su fuerza vinculante de la conciencia jurídica consiste más en la coherencia con sus pronunciamientos y decisiones con ciertos valores básicos, libertad, igualdad, que en la continuidad en cuanto tal, con una tradición. Los valores fundamentales de la forma de gobierno a menudo se respetan mejor recurriendo al cambio institucional, por ejemplo, la abolición de formas de discriminación, la creación de nuevos derechos, de nuevas instituciones, etc., con la transformación que no con la preservación de las condiciones existentes. De modo que la conciencia jurídica suele desempeñar un papel transformativo en curso en el contexto de las sociedades modernas que la conciencia religiosa solo desempeña en circunstancias históricas muy, muy específicas, como por ejemplo la lucha por la abolición de la esclavitud.
Más aún, la conciencia jurídica de nuestros tiempos está naturalmente inmersa en un contexto político democrático y ello obviamente contribuye al dinamismo y a la fluidez de la trama legal misma. Después de todo, tras siglos en los que la forma democrática de gobierno ha permanecido más o menos igual, en el transcurso de los últimos 100 años, innovaciones tales como el sufragio universal, la legislación social, las leyes acerca de la transparencia de las administraciones públicas, la protección de la privacidad, los derechos culturales y la protección internacional de los derechos humanos han revolucionado la democracia. Ninguna otra forma de orden político ha demostrado ser tan dinámica. Los efectos de este dinamismo intrínseco a la forma democrática de gobierno, con su esfera pública y el mercado como aceleradores naturales de la renovación de las tradiciones, son evidentes. Ahora, mientras que el concepto de John Locke de tolerancia, identifica lo que puede ser tolerado en la esfera religiosa sobre la base de lo que es permitido por el derecho civil, es claro que ese pronunciado dinamismo evolutivo de la conciencia jurídica y política pronto desequilibrará inevitablemente la ecuación. 3 siglos tras la Carta sobre la Tolerancia, los límites de lo tolerable se han desplazado unilateralmente por el lado de la ley civil. Las costumbres religiosas y las conductas rituales que en el pasado se hallaban sólidamente en el área de la legalidad civil no tardarán en quedar fuera ahora de ella, debido a los cambios en la ley, siguiendo el dinamismo intrínseco a la conciencia jurídica secularizada. Ejemplos inmediatamente obvios de ello son la posición inferior de la mujer en muchas comunidades religiosas, el rechazo religioso de formas no tradicionales de familias y la discriminación contra los homosexuales. Negarles a las mujeres la autorización para administrar sacramentos y celebrar misas en el cristianismo es una forma de discriminación religiosamente sancionado que podría ser objetada por motivos morales, pero que no infringía efectivamente la ley civil y que por tanto no podía ser rechazada como intolerable, hasta que en numerosos regímenes liberales fueron aprobadas muchas leyes antidiscriminatorias y regulaciones constitucionales, por ejemplo en el Tratado Constitucional Europeo y ahora en el Tratado de Lisboa. Según la fórmula de Locke, así pues, una vez que se implementan las mencionadas leyes y reglamentos, no se puede seguir permitiendo que las iglesias regulen estos asuntos siguiendo su sabiduría tradicional. Ahora, el argumento normativo más general es que es muy probable que un contexto democrático, pluralista, caracterizado por una multitud de luchas por el reconocimiento, así como por una esfera pública en la que existe una presentación y discusión constantes de nuevas expectativas, un contexto democrático así traiga aparejadas mayores posibilidades de cambio social y cultural y por lo tanto de cambio jurídico-legal que las que se presentan en una comunidad eclesiástica atada a la continuidad de una tradición única e integrada a través de una sola fuente de autoridad. Entonces la pregunta normativa es la siguiente: ¿es justo pedirles a las comunidades religiosas que vayan al ritmo de la conciencia democrática? ¿Es justo trasladar el límite entre lo tolerable y lo intolerable, observando estrictamente el principio de Locke cada vez que se promulga una nueva ley? Este imperativo de ir al mismo ritmo no es otra carga adicional diferente de la traducción impuesta a las tradiciones religiosas y no a las tradiciones culturales seculares que comparten una afinidad electiva con el dinamismo de la cultura política democrática. ¿Qué formas de compensación
podemos identificar para la situación intrínsecamente desaventajada de la conciencia religiosa. Estas son cuestiones por ahora aún abiertas, pero se hallan en el centro del orden del día filosófico para repensar la relación entre política, ley y religión en una sociedad postsecular. Finalmente, y esta es la parte final de mi ponencia, nuestra evaluación del papel de la religión en el espacio público de una sociedad postsecular debe enfrentarse con el desafío de definir el umbral más allá del cual las razones religiosas ya no son legítimas en el discurso público y de definir el modo correcto en que las autoridades religiosas deberían dirigirse a los fieles en el espacio público. Como hemos visto, Habermas converge con Rawls en distinguir una esfera pública amplia en la que todas las contribuciones son legítimas, aunque vayan apoyadas en términos religiosos, y un reino institucional más restringido en el que se toman las decisiones vinculantes. Entre estos dos reinos debe ponerse un filtro que solo deje pasar contenidos y argumentos seculares, razones seculares. El problema radica en precisar dónde debe estar metafóricamente situado este filtro y a qué cosas debería impedirles el paso. Habermas ilustra su propia comprensión de dónde debería trazarse esta línea mediante un ejemplo. En el Parlamento, dice él, por ejemplo, las normas procesuales deberían capacitar al presidente del Parlamento para suprimir afirmaciones religiosas de las actas. Así, a fortiori, deberíamos asumir que tales afirmaciones religiosas no pueden ser aceptadas en leyes y resoluciones aprobadas en sede parlamentaria. Pero deben ser también eliminadas de los discursos de los representantes políticos durante los debates y de sus declaraciones de voto. También deben ser eliminadas de sus objeciones, de los representantes políticos, de sus objeciones a las actividades en los informes gobernativos parlamentarios. A fin de cuentas, no todas las actividades que tienen lugar oficialmente en el Parlamento tienen una estricta naturaleza de toma de decisiones. Y Rawls, un verdadero campeón del liberalismo, consideró explícitamente que eran formas legítimas de discurso público, a la par con la razón pública, lo que llamó declaraciones, conjeturas y testimonios. Declarations, conjectures, witnessing. A saber, formas de discurso en sedes institucionales en las que, expresamos profundas convicciones propias que no esperamos que otros compartan las declaraciones, o bien conjeturamos a partir de las convicciones comprensivas de otros, las conjeturas, conjectures, y 3, objetamos a decisiones ciertamente legítimas, partiendo de nuevo de profundas convicciones pero no esperamos que nuestros interlocutores compartan. Así, si la razón pública no puede decirse que abarque todo el universo de formas de discurso público, entonces parece que tenemos que permitir, según Rawls, la plena legitimidad de introducir argumentos y razones religiosos en determinados tipos de actividad comunicativa por parte de miembros del Parlamento. A fin de cuentas, muchos representantes y partidos suelen recibir votos de sus electores exactamente para dar voz a determinadas preocupaciones, para reforzar ciertas posiciones, para visibilizarlas en los medios de comunicación más relevantes, para obtener aumentar el reconocimiento público de la existencia y valor de estas posiciones. Los representantes serían poco perspicaces en el ejercicio de su mandato si no dieran voz
a estas preocupaciones en la sede apropiada, en la forma de declaraciones o afirmaciones. Pero entonces, si estas declaraciones y afirmaciones son legítimas durante los debates, ¿por qué deberían ser excluidas, como dice Habermas, de las actas? ¿Deberían las actas de los debates parlamentarios ser censuradas y reflejar poco fielmente lo que se ha dicho en esta sede? En términos más generales, lo que quiero indicar es que parece que la línea divisoria entre discurso público, referencia legítima a argumentos religiosos e interferencia religiosa ilegítima con la actividad institucional secular, no se puede trazar esta línea en la entrada del Parlamento o en el portal de cualquier cuerpo institucional, sino en las actividades internas de los parlamentos y de otras instituciones, de modo que deben ser definidos según la naturaleza de las diversas actividades comunicativas que ocurren en entornos institucionales. Finalmente, quisiera tratar la cuestión de los límites aplicables a la comunidad religiosas o iglesias en el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión en la esfera pública. No hay derecho sin un límite al derecho. ¿Hasta dónde puede llegar una congregación religiosa o una iglesia deseosa de actuar como una comunidad de interpretación dentro del imperio de la ley democrático, en el apoyo a sus políticas preferidas, así como en su intento de bloquear aquellas políticas que le parezcan cuestionables? No es necesario decir que tal actividad es plenamente legítima si va apoyada por razones públicas. Sin embargo, como sugiere Habermas, los límites de propiedad son traspasados si una iglesia se dirige a sus miembros en la esfera pública de manera instrumental, dice él, e intenta alcanzar finalidades políticas apelando inmediatamente a la conciencia vinculada a la fe de sus miembros. Porque en este caso una iglesia sustituiría su autoridad espiritual a las razones que pueden ser compartidas por todos. Un ejemplo de esta mala práctica religiosa es un sermón pensado para inducir los fieles a votar por un determinado partido o candidato. Esta sensata concepción debería, en mi opinión, ser complementada con una reflexión sobre un elemento contextual. Un elemento contextual que agrava la distinción entre ejercicio legítimo e ilegítimo de la voz pública de la religión, debería distinguirse, yo creo, entre contextos monoconfesionales y contextos multiconfesionales. La especificidad de un país mayoritariamente católico como Italia no radica ciertamente en contradecir la idea básica de la neutralidad religiosa o de la laicidad de las instituciones. Las instituciones italianas son religiosamente neutrales, pero no son en modo alguno militantemente seculares, en el sentido que defiendan el laicismo, lo que se llama el laicismo en Italia, por lo menos. La particularidad del contexto italiano radica más bien en el hecho de que históricamente la línea de lo tolerable se ha trazado en relación con una sola creencia, la de la mayoría de los italianos, y ha sido trazada en un conjunto por dos agentes institucionales, no uno, como sugiere la imagen clásica liberal de John Locke. Esta particularidad resultó en lo que no dudo en definir como la distorsión del concordado, a saber, la idea de que el carácter religiosamente neutro, laico de las instituciones públicas se basa
en si se adapta a los términos del concordato entre dos partes, una secular y el Estado y la otra religiosa, a saber la Iglesia Católica, usada siempre rigurosamente en singular, ocupando cada uno de estos poderes una posición en un lado de la línea divisoria entre el reino temporal y el espiritual, y reinando cada una con completa soberanía en reinos separados, si bien en el mismo territorio geográfico. En este contexto, la neutralidad religiosa, la laicidad de las instituciones del Estado, se entiende no como una función de la autonomía pública del pueblo, como en John Locke, sino como una función de equilibrio, más o menos estable, negociado por los dos poderes, independientes y soberanos, cada uno en su orden propio. Obviamente, en otros países también hay concordatos, pero la diferencia crucial es que esos otros países no acogen el poder concordatario en su territorio, por lo menos cuando el poder concordatario es la Iglesia Católica. Así, mientras que usar la influencia espiritual para fines religiosos, para fines políticos. Mientras que usar la influencia espiritual para fines políticos es siempre una violación de la idea liberal de un espacio público libre y neutral, esta dominación es más opresiva en un país en que solo hay una confesión dominante. Porque en este tipo de contexto, las exigencias religiosas controvertidas es menos probable que sean contrarrestadas por otras culturas religiosas diferentes, siendo todo esto aún más complejo en un país en el que se encuentra el centro organizativo de la comunidad religiosa que está en condiciones de desplegar toda su influencia política. Además, en el caso de Italia, el efecto de este uso de la autoridad espiritual con fines políticos encuentra apoyo en la tendencia emergente desde hace poco tiempo hacia una división bipolar del espacio político, la cual división bipolar atribuye mucha importancia a los ciudadanos, movimientos y organizaciones que se hallan en el centro de la división bipolar y que son susceptibles de cambiar sus fidelidades. Y estas fuerzas políticas son mayoritariamente católicas en Italia, de modo que la autoridad espiritual de la Iglesia puede recibir una ventaja política adicional de la influencia decisiva de aquellos a los que dirige su mensaje, es un poder de, como se dice en inglés, de leverage, de leva. Para acabar, ¿cuánto se ha comprobado de manera conclusiva que la secularización, entendida como la expectativa de que la conducta religiosa quedaría confinada a los muros privados y que con el paso del tiempo desaparecería de las sociedades modernizadas, es otra de las ideologías del siglo XX y ha sido sustituida por una valoración postsecular de la persistencia y del papel positivo de la religión. El modo tradicional de este momento, el modo tradicional de entender la separación de política y religión no podía quedar incólume cuando se pasó este cambio de perspectiva. En cierto sentido, nos hallamos solo al inicio de la tarea de desentrañar y repensar el conjunto de las cuestiones normativas que despierta la transición a una perspectiva postsecular. Solamente he señalado dos cuestiones relacionadas más directamente con las exigencias del principio de igualdad, una vez que se aplica a las políticas democráticas postseculares, y dos preguntas relacionadas con el replanteamiento de la línea que separa el ejercicio legítimo de la voz religiosa en el espacio público de la interferencia cuestionable en el proceso democrático que incluso tras la crítica de la secularización siempre se entiende de manera cabal como religiosamente neutro. Muchas gracias. Sí, es claro, es una pregunta. Ahí hay otro, como se dice en inglés, subtext, implícito, tema implícito que está
en la reflexión de Habermas. Es decir, por supuesto que desde el punto de vista de la conciencia individual del creyente, la religión es una elección de libertad, no es impuesta, pero se podría plausiblemente argumentar que el contributo de la creencia religiosa a la identidad personal, a lo que yo soy, entendiendo para identidad no algo trascendente o muy complicado, sino simplemente la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Y el contributo que la conciencia religiosa, la fe religiosa, da a la respuesta que cada uno de los creyentes da a esto, es un contributo imprescindible, de una manera que otras formas de creencia no tienen. Por ejemplo, creencias políticas que son liberalmente aceptadas, creencias, preferencias por estilos de vida, y todo eso se puede cambiar. Pero la conciencia religiosa contribuye a la identidad personal de una manera más fuerte. Un síntoma, un indicador de la importancia de este momento identitario en el pensamiento liberal se ve si comparamos la doctrina clásica de John Locke del consenso tácito con la idea de John Rawls sobre el mismo punto en Liberalismo Político 1993. John Locke es el que inventó la idea de que la legitimidad del gobierno y de las instituciones se apoya sobre el consenso de los ciudadanos, de los gobernados. Pero ¿dónde se ve el consenso? No había elecciones en tiempo de John Locke, y si había, no eran regulares. Solamente cuando el rey quisiera reunir el parlamento, se hacían elecciones y no había elecciones. ¿Dónde se ve el consenso? El consenso se ve, decía John Locke, el consenso tácito, tacit consent, del hecho que el ciudadano no se va de su país, sigue viviendo en su país sin estar coercido en no se va. John Rawls, igualmente liberal, 1993, dice el opuesto. Del hecho que la gente no se va de un país, no se puede deducir que hay consenso, porque la decisión de irse es una decisión de abandonar su propia cultura, background, creencias, incluido ambiente religioso, y no se puede tratar de la misma manera de otras preferencias. Entonces, la respuesta sería, las fes religiosas son libremente embraced, como se dice, abbracciate, pero no sigue que sean, eso no excluye que sean constitutivas por las identidades. Entonces, el trabajo extra que el creyente religioso tiene que hacer, es gravoso, esa sería la... Sí. No, quería decir, es lo mismo para creencias seculares, que sean... no es solamente la religión, son creencias religiosas seculares que tienen razones no compartibles. Por ejemplo, el marxismo radical o otras formas de creencia, el darwinismo radical, qué sé yo. Estas formas, aún sean seculares, tienen el mismo problema de traducción. Y por supuesto, en mi país, por ejemplo, yo puedo imaginar comunidades marxistas de un tiempo que tienen igual problemas de traducción de su vocabulario a razones compartibles por todos. Un poco en la misma línea, y en relación con una cosa que he dicho que me ha parecido muy interesante, que es esta idea del ritmo. De ritmo. El ritmo evolutivo. Cómo evoluciona el Sí, derecho, sí. La innovación Sí. jurídica, digamos así, por contraste con el mantenimiento de la tradición
las comunidades religiosas, del creyente, que se debe a la tradición, al texto, etc. En España justamente hay, creo, un buen ejemplo, no sé si lo conoce, pero aquí el Tribunal Constitucional hace un poco, una semana o dos, no sé, no me acuerdo, sentenció finalmente que el matrimonio entre homosexuales es acorde a la Constitución en base a lo que dice la Constitución. El criterio fundamental del Tribunal Constitucional para decir esto es que es de coherencia jurídica. No necesitan defender ningún tipo, digamos, de ideología política para llegar a esta conclusión. Simplemente esta posición, esta ley es acorde desde un punto de vista jurídico, es coherente con el planteamiento jurídico que hay en la Constitución. Y ahí se salva de la cuestión, ¿no? Pero mi pregunta es, eso lo digo un poco para, supongo, intentar entenderles, pero mi pregunta es, ¿qué problema hay un poco en relación con la pregunta que le formulaban ahora? Bueno, no sigue el mismo ritmo, ¿no? No sigue el mismo ritmo. Eso no significa que no se presuponga una capacidad de evolucionar por parte del cliente. Que haya un ritmo mayor en el ámbito jurídico, en el subsistema jurídico o en la sociedad, eso simplemente indica, eso alguien puede decir, esto simplemente indica que la sociedad va más deprisa de lo que estas comunidades realmente están dispuestas o pueden moverse. El problema, ¿por qué lo tiene que tener el conjunto de la sociedad cuando hay no solo el marco político, como usted ha dicho, que permite que esa interpretación jurídica prevalga? Porque desengañémonos, el matrimonio homosexual se va a aceptar en España porque la gente lo acepta. Si la gente se opusiera realmente a la interpretación o la manera de cambiar la forma de interpretar el texto de la Carta de la Constitución, pues se encontraría para cambiar. El ritmo jurídico es una muestra de cómo la sociedad evoluciona desde un punto de vista socioeconómico, macro. Quiero decir, el problema, si lo tienen los otros, por lo que hace al ritmo, a la capacidad de cambio, ¿por qué los otros, los religiosos, no es una cuestión de cuestionar su posición, sino una cuestión de cuestionar el ritmo al que deben moverse para adaptarse? Dicho de este modo, pero dentro de los católicos, por ejemplo, en Italia pasa lo mismo, pero aquí en España, o en Cataluña, los debates dentro de la comunidad de religiosos para adaptarse a los nuevos tiempos es un debate muy fuerte. Tomar la posición es un debate fuerte, es un debate que existe desde hace tiempo, ¿no? Y hay una cierta fractura, incluso en la intervención anterior creo que se ha podido apreciar, hay una cierta fractura dentro de la comunidad religiosa de, bueno, la Iglesia tendría que ir más deprisa. Luego, adoptar la posición de defender, en la pregunta normativa de, bueno, tenemos que vigilar que el ritmo de estas comunidades siempre sea más lento por su deber a la tradición. El adoptar secularmente o neutralmente una cierta consideración con respecto a los ritmos y no exigir más ritmo, o simplemente no pronunciarse, digámoslo así, no pronunciarse sobre los ritmos, es ya conceder una ventaja. No sé si Entiendo, sí, la pregunta. Podría salir alguien y decir, usted está defendiendo, si alguien dice, pues, atención a los ritmos, separan. Usted está dando aire a los fundamentalistas, ¿no? Sí, hay muchas cosas ahí en esta pregunta. Primero, una diferencia de contexto que suscita mi admiración, porque país católico es España, país católico es Italia. Pero la diferencia es que lo que usted describió, el tribunal que aceptó la legalidad constitucional, la aceptabilidad constitucional del matrimonio homosexual, es testimonio de una idea de laicidad implícita y una idea de laicidad operativa, no escrita, sino operativa en las instituciones, que se orienta a un poder civil de la ley.
Y en Italia ni siquiera eso podría pasarse, porque el artículo 7 de la Constitución dice el Estado y la Iglesia Católica. Yo he visto el artículo, creo que es 44 de la Constitución actual, sobre los 14, sobre las relaciones entre Iglesia y Estado en España es diferente. Dice el gobierno trata con la Iglesia Católica, nominada en singular, y las otras iglesias según la difusión de las ideas religiosas en la sociedad española, los oportunos acuerdos. Ni siquiera eso se encuentra en la Constitución italiana, que dice, artículo 7, el Estado y la Iglesia Católica son soberanos, cada uno en su propio orden. Y entonces la traducción práctica de Constitución material, decimos nosotros, de este artículo, es que la Iglesia tiene como un derecho de veto sobre la legislación civil del Parlamento, que si el Parlamento pasara una ley así, la Iglesia excomunicara, no sé, a todos los que votaron o algo así, un poder de veto moral sobre la legislación civil. Entonces es una situación de laicidad completamente diferente, donde laico, religiosamente neutral, se entiende en el sentido corriente italiano, se entiende que obtuvo el bienestar de la Iglesia, que pasó el test de la aprobación, del beneplácito, exacto, gracias, del beneplácito de la Iglesia. Eso quiere decir que no disturba ese orden, que no invade el orden del otro poder, el poder espiritual, que no le subtrae. Esa es una diferencia. La segunda es que usted dijo, la sociedad va más deprisa, la sociedad civil y sus expresiones va más rápida que la conciencia religiosa. No siempre, pero puede ser, no es así automático, puede haber situaciones en las cuales un tribunal supremo, el Supreme Court, en Estados Unidos, por ejemplo, hace pronunciamientos que son más allá de la conciencia común, no religiosa, sino civil de la sociedad. Por ejemplo, desegregación racial. Entonces, no es así que el hecho que automáticamente que un tribunal se pronuncia a favor de algunos derechos quiere decir que toda la sociedad se exprime en esto, ¿no? Puede ser otramente. Y el tercer punto, yo creo que hay filosóficamente un problema normativo y defiendo la autonomía de la filosofía aún y enseñe filosofía política. Creo que son dos cosas diferentes. Entonces, aún políticamente puede ser peligroso hablar de ritmos diferentes, pero filosóficamente sí, porque le puedes pedir. La pregunta es que no solamente si las comunidades religiosas no quieren adecuarse a nuevas concesiones de derechos, pero si se puede realmente pedir que se evolvan con el mismo ritmo del momento que su relación con su propio pasado, su propia tradición y el texto sagrado es intrínsecamente diferente de la tradición de cada conciencia jurídica con sus propios pasados, el precedente y con sus textos, incluido la Constitución. Es como pedir, la pregunta mía, puede ser que sea, decimos, no bien argumentado, pero y que se pueda atacar, pero la pregunta es esta. Le se puede pedir a la conciencia religiosa, es en sus posibilidades de evolverse con el mismo dinamismo de la conciencia jurídica, que no tiene estos vínculos. No tienes estos vínculos, porque la Constitución no solamente se puede interpretar de manera diferente, pero se puede cambiar. Y la Biblia no se puede cambiar, se puede solamente reinterpretar. Sí, pero, por ejemplo, la sociedad española acepta el matrimonio homosexual, ¿no?
no se le pide a la Iglesia Católica que acepte el matrimonio sexual como algo correcto, bueno. Okay. Se le pide que tolere, o que no se meta, o que al menos adopte, no hay sí, esta sí. necesidad de reinterpretación. La sociedad civil va deprisa porque justamente sí. abandona ciertas cuestiones que ya se tratan en la Iglesia y ve otras, ¿no? Sí, sí. Eso es tener sensación de que va más rápido. Pero esto así, en el dominio civil, el matrimonio homosexual, pero en su propio ámbito, en su propio dominio, el derecho, por ejemplo, el principio de no discriminación de género, le puedes imponer que las mujeres pueden ser obispos. Ya la Iglesia Anglicana, después de mucha discusión, decidió que no, con mucha dificultad. Pero puedes tomar el derecho laico, el Tratado Constitucional Europeo y el Tratado de Lisboa, que dice no discriminación, igualdad de hombres y mujeres en todos los campos de la vida, en todos los ámbitos de la vida social. Puedes tomar decir, Iglesia Católica, tú discriminas a las mujeres, no puede ser. Un juez te manda que las monjas puedan decir misa y volverse obispo. ¿Puede ser este? Pero no sé. Siempre se puede escudar en una tradición. ¿Cómo? El machista. Sí. El pensamiento machista. Sí. Siempre se puede escudar en una tradición. Siempre puede decir, no me exijáis que deje de discriminar, porque mi tradición, mi familia, ya mis padres, ya mis abuelos, ya mis vecinos, no me exijáis, darme 80 años. Moratorium, eso podría ser, moratorium como compromiso. ¿Cómo se dice compromiso? No, compromise. Moratorio, sí. Quiero decir que es bastante interesante el tema este, que muy encajonado en un determinado punto, ¿no?, de toda la conferencia que nos ha dado. Pero sí, tiene razón. Lo que pasa es que yo quiero ser objetivo. Yo no soy sospechoso de ser de la Iglesia, ni mucho menos. Pero que sí, me gusta ser, dentro de la subjetividad que todos los humanos nos aporta, pues ser objetivo, ¿no? Y entiendo un poco la posición de la Iglesia. Lo que no entiendo son esas manifestaciones que quieren hacer multitudinarias en contra de unas leyes, como lo que tú has dicho. Ahora, que dentro de su ámbito, de todas las personas que lo arropan y tal, mantenga una posición pues negativa al matrimonio gay o de un mismo sexo, bueno, entonces que en la hoja dominical esta pues los traiga, oiga, pues esto no debe ser así porque Dios no aprueba esto y tal. Hasta cierto punto lo entiendo. Lo que pasa es que también hemos de entender que la Iglesia para todo busca salidas. Entonces, tal vez esté en un momento en que esté buscando una salida para esto. La Iglesia española es más radical en estos puntos. Pero tal vez la Iglesia en global, europea, occidental y tal, las esté buscando y en un momento dado las dé y diga, pues no, la homosexualidad no es pecado, no es nada malo, Dios lo permite, porque bueno, veamos los griegos que eran tan listos, el nacionalismo, así en filosofía. El aborto puede admitirlo, está diciendo que todo el mundo tiene derecho a la vida, aunque también tiene límites hoyos, porque apoyan la condena a muerte, la pena de muerte. Pero el día que puedan salirse y decir, sí, claro, el feto, el tal, pues hasta cierto punto pues no tiene todavía alma, espíritu, se le puede... Lo aceptará. Entonces que lo acepte, sea la primera iglesia de aquí, de la península, que lo acepte, eso seguro que no. Posiblemente ni la italiana, está allí el Papa precisamente. Entonces, pero sí, se van, porque hemos de mirar la historia, ya han evolucionado.
Yo por eso he hecho anteriormente, a la anterior conferenciante, una pregunta. Es decir, ¿qué ha hecho que la Iglesia Católica cristiana evolucione? Yo pienso, me remito a que somos hijos de griegos y romanos, de la cultura, Sí. la cultura y pensamiento griego y romano. Sí, sí, eso podría ser. Creo que el motor de la transformación puede, por supuesto, ser un motor interno. Mutamientos en la conciencia de los fieles que están en un contexto donde se acepta el matrimonio homosexual, se acepta el aborto, se acepta todas otras cosas, otros derechos, la igualdad de género y todo esto, y son hombres y mujeres que viven en un contexto y transfieren estas nuevas intuiciones entre su propia tradición y ponen presión para una transformación de las ideas de la iglesia. Y esto puede ser un camino de transformación. Lo que pensaba problemático es un camino de transformación extrínseco del exterior, por imposición legal, en el sentido en que Locke pensaba diciendo el límite de lo que es tolerable es el derecho civil. Esto es muy bien, sincrónicamente, pero diacrónicamente ya no funciona más. Y se puede elaborar una idea del cambio legítimo y del cambio que no se puede augurar, es decir, el cambio del exterior por imposición de un derecho extraño, laico, solamente como problema normativo, decimos, de reflexionamiento filosófico sobre esto. Dado que se centra así en un caso concreto, que sería el caso de Italia, uno de los problemas que veo en el análisis de todo este asunto, incluso por parte de Habermas, es que se pierde de vista el hecho, que se trata también en gran medida de relaciones de poder. O sea, aquí estamos hablando de una política deliberativa, pero el interlocutor no es ese creyente que, siguiendo a la definición de Taylor de secularismo, de algún modo pues tiene una fe un poco más reflexiva, por así decir, sino que estamos hablando de lo que podríamos llamar profesionales de la fe, ¿no? que es la Iglesia Católica, que no son propiamente, son creyentes naturalmente, pero que es una estructura que en algunos casos, por lo menos yo diría que tanto en su país como en el nuestro, entra en el debate. Pues, no hay que presuponer que no tienen buenas intenciones y no se puede juzgar de este modo los debates democráticos, pero está claro que pero por otra parte sí que hay una estructura parapolítica, que tiene una pretensión de poder, o sea, no es un simple debate. Yo creo que esto se pone de manifiesto, hay una cierta ingenuidad por parte de Habermas en el momento cuando hace este supuesto diálogo con Ratzinger, que no es efectivamente un diálogo, donde por su parte hay esta disponibilidad a aprender, pero que eso es unilateral, da la sensación, ¿no? A pesar de que la respuesta de Habermas es de que Ratzinger es muy hábil y es abierta y intenta hablar el lenguaje secularizado. Pero yo me pregunto si, ya dado que usted introduce la circunstancia de que hay que distinguir entre el contexto monoconfesional y el pluriconfesional, pues yo creo que en el contexto monoconfesional además hay que introducir la variable de que tal vez la lucha, de que es un poco ingenuo creer que la lucha es limpia.
Sí, eso es la imagen habermasiana de la esfera pública que está populada por diferentes tipos de actores. Hay actores como podríamos decir en el sentido, con referencia a la religión, hay el actor, el creyente individual, y hay actores profesionales que organizan las iglesias, comunidades religiosas. No solamente en nuestros países son monoconfesionales, pero en otros países no. Estados Unidos es pluriconfesional, es una multiplicidad de estos actores profesionales, aún empresarios de la fe en televisión, los telepreachers. Y esa es una pluralidad pero la reflexión filosófica sobre religión y política y qué quiere decir la separación, creo que tiene que dirigirse en un sentido primariamente al ciudadano presuntivamente igual. Eso es el cómpito. Y después hay una reflexión política sobre el poder y las limitaciones y la realización de este poder en una sociedad concreta. Pero como filósofos de la política tenemos que dirigirnos a la idea de qué quiere decir verdaderamente igualdad. Se podría hacer el mismo ejemplo con el idioma, la lengua. Si hay ciudadanos si la lengua oficial de un Estado es una y no todos tienen acceso a esto, es un problema del singulo que aprenda en su tiempo, en sus expensas, con su dinero, que aprenda el idioma que se habla en el foro institucional. ¿O es un problema de todos, de compartir lo que cuesta la traducción? Y aquí hay el problema de formas de conciencia. Hablamos de religión porque es más común, difuso. Podríamos hablar, como decía, de formas de conciencia secular, hipersecular, igualmente con problemas de traducciones, pero creo que el problema es el principio de igualdad. Si el principio de igualdad, que no es en cuestión, el principio de la igualdad de todos los ciudadanos impone que se deben compensar esta dificultad de este trabajo extra, ¿o no? Y eso es la unidad de reflexión, es el individuo en este sentido, más que el actor profesional.